¿Por dónde quieren ir? Bueno, vamos a analizarlo primero, después estaremos mostrando algunas de las imágenes por si no lo viste. Y para el análisis nos vamos a ir a Chile con Lucía López. Claro, efectivamente, Darío, esto trasciende las relaciones entre México y Ecuador. Esto se ha convertido en una preocupación a nivel continental, desde Estados Unidos hacia Argentina, pasando por la realidad de países con distintas visiones políticas e ideológicas, han salido a condenar lo sucedido precisamente en Ecuador, ¿no es cierto?, en la Embajada de México, y la preocupación se instala a nivel internacional. ¿Por qué? Lo vamos a conversar precisamente con el ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, además también ex embajador en las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz. Muchas gracias, Heraldo, por darnos este minuto para conversar a través de DNews con toda Latinoamérica y explicar qué es lo que ha llamado la atención de este caso y que usted, a propósito de lo que tú me decías, Darío, consideraba inaudito, me decía antes de entrar al micrófono. Primero, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, esta es una violación flagrante del derecho internacional consuetudinario, es decir, de la costumbre, pero además de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961. Una embajada es la expresión del territorio soberano del país que está representado, en este caso, en Ecuador, y por lo tanto es inviolable. Es un santuario y solo puede entrar la policía o una fuerza del país anfitrión en caso que lo apruebe expresamente los diplomáticos del país visitante, digamos, en este caso México. Y por lo tanto esto es inédito. Un asalto, como se acaba de decir, verdaderamente un asalto para extraer a una persona a la cual se le ha otorgado asilo, a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, no tiene precedente en la historia contemporánea, a nivel no solo latinoamericano, sino que a nivel global. Y por eso la respuesta ha sido tan contundente de Estados Unidos, de la OEA. La Unión Europea ha emitido una declaración de condena muy fuerte, porque de otra manera se puede empezar a terminar el santuario y el concepto de soberanía que atiende a todos los locales diplomáticos, incluyendo vehículos, etc. Eso es una larga historia y que se ponga en cuestión después de este asalto a la Embajada Mexicana en Quito constituye algo extremadamente serio. Claro, y esto es independiente, que lo podríamos conversar también, Darío, de si Jorge Glass está legítimamente o no asilado político, si merecía efectivamente ser entregado, pero nos recuerda algo también, don Heraldo Muñoz, que es que no tiene precedente incluso en la historia no solamente latinoamericana, y basta recordar con lo que pasó con Julián Assange, precisamente en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, donde Estados Unidos no pudo entrar, siendo Estados Unidos, durante más de 7 años aproximadamente, hasta que Ecuador le quita el asilo político, y entonces con la autorización precisamente, como usted decía, del gobierno residente, en este caso visitante en Estados Unidos, que es el residente en la Embajada de Ecuador, decide darle permiso y Estados Unidos puede entrar entonces a detenerlo. Darío, por favor, adelante. Heraldo, ¿cómo le va? Era la embajada en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, perdón. Claro. Un gusto saludarlo. Heraldo, claramente es una agresión sin precedentes. Tengo dos preguntas respecto de la respuesta mexicana. Primero, ¿había alguna alternativa a la ruptura de relaciones por parte de México? Y en segundo lugar, ¿hay vuelta atrás de esto? Digo, pensando en las relaciones entre México y Ecuador. Dos buenas preguntas. La primera es casi inevitablemente el rompimiento de relaciones. No sé qué podría haberse hecho después de una situación tan grave como el asalto, no solo el asalto a la embajada, sino que extraer a una persona a la cual se le había otorgado asilo. Y tercero, la agresión física contra el encargado de negocios. Después de eso, ¿qué se puede hacer? El rompimiento de relaciones es entendible, perfectamente entendible y atendible. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es más compleja. ¿Se puede volver atrás? Posiblemente. Quizás sería interesante buenos oficios de algún país para que Ecuador pudiese pedir disculpas por esta situación, devolver a Jorge Glass para que
viaje a México y posiblemente eso pudiera tener algún tipo de salida, pero me parece que es muy temprano y la situación es demasiado sensible en este momento como para pensar en una alternativa de esa naturaleza. Ahora, todo esto tiene además un efecto muy negativo en la relación bilateral entre los dos países. Recordemos que hay una presencia muy fuerte de los carteles de la droga mexicanos en Ecuador. Por eso que Ecuador ha estado viviendo una situación de guerra interna, como lo ha dicho el propio presidente Noboa. Y que esa colaboración evidentemente se va a ver frenada por esto, es un hecho. Y lo otro es que Ecuador estaba como uno de los candidatos para ingresar a la Alianza del Pacífico, que está integrada, entre otros países, por México. Y evidentemente México no va a estar de acuerdo con el ingreso eventual de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Así que hay una serie de ramificaciones de este rompimiento de relaciones. Clarísimo. Heraldo, usted hablaba, ¿no?, de las consecuencias para la relación bilateral, pero ¿qué pasa con las consecuencias para el resto, por lo menos de América Latina? Todos los países condenaron, por supuesto, lo que hizo Ecuador. Me interesa mucho la condena acá de Argentina, porque Argentina menciona en su rechazo, bueno, nosotros en este momento tenemos a 6 personas perseguidas por una dictadura como la de Venezuela, a la que las estamos refugiando en la embajada argentina en Venezuela. Digo, ¿hay un riesgo de que esto pueda habilitar de alguna manera, sobre todo a las dictaduras que hasta acá no habían violado este principio, a violarlo? Bueno, en ese sentido, la declaración del gobierno argentino es muy clara. Aquí se defiende un principio, y es el principio de que no hay posibilidad de violar un territorio soberano como una embajada. Y en ese sentido no me sorprende la declaración. Y hasta ahora, con todo lo que uno pueda decir sobre el régimen de Maduro, nosotros también en Chile, yo fui canciller de la República y tuvimos asilados en nuestra embajada en Caracas, y nunca hubo un intento de entrar a nuestra embajada o forzar el ingreso para detener a las personas a las cuales nosotros le habíamos dado refugio. De modo que en esto incluso los regímenes más duros han respetado este principio. Durante el tiempo de la dictadura de Pinochet, bueno, Pinochet su régimen nunca tuvo la osadía de entrar a las embajadas donde habían centenares, miles de hecho de asilados que escapaban a la represión dictatorial, y por eso cientos y miles de personas salvaron con vida. De modo que aquí Argentina lo que está haciendo es lo que hacen todos los otros países, salvaguardar un principio que es absolutamente fundamental desde siempre en las relaciones diplomáticas. Claro, salvaguardar un principio que aquí da lo mismo el color, como te decía al inicio, político, ¿no es cierto? Desde Venezuela hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Chile, se ha precisamente condenado lo que ha pasado, porque a cualquier embajada, imagínate lo que sería, como tú señalabas, daría un precedente desde ahora en adelante, si no se condena la posibilidad de que otras embajadas, independientes del color político, fueran efectivamente asaltadas por el gobierno de turno, o en particular, cuando se habla de Venezuela, por una dictadura, por un autócrata de turno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ecuador, diría yo, hace esto? Porque no ha considerado o no ha conseguido el apoyo de ningún país, ni ningún organismo internacional, efectivamente, a lo sucedido. Y pareciera que las disculpas, como tú bien preguntabas, ¿no es cierto, Heraldo?, hoy día ya no pudieran ser solución. Uno esperaba eso en el primer momento, como una disculpa del gobierno de Noboa, pero cuando el gobierno de Noboa aparece rescatando su derecho la pregunta que uno hace es si es válida, por ejemplo, si es válido el argumento que ellos dan respecto del principio que se había vulnerado por parte de México de asilar a una persona que había sido condenada, y ahí ver cuáles son los principios que pesan, porque se entrega ese argumento por parte de Ecuador, y por otro lado, cómo entonces se podría explicar si efectivamente ante el nivel internacional no hay ni una cosa que justifique la acción que ha impulsado el gobierno de Noboa. Bueno, la Convención de Asilo de 1954 establece en uno de los artículos que no se corresponde dar asilo a una persona que ha sido juzgada por tribunal competente por delitos comunes y que ha sido condenada. A eso es lo que apela la interpretación de Ecuador.
Hay otra también convención anterior del año 33 en el mismo sentido. Pero en esto comete un serio error Ecuador, porque en materia de asilo corresponde exclusivamente al país que otorga el asilo, si lo da o no lo da. De modo que haya un juicio no significa que en la percepción del país que otorga asilo pueda haber razones políticas también. De modo que el asilo solo se otorga y se justifica por el lado del Estado que lo otorga, que otorga ese asilo. Así que no corresponde y tampoco eso justificaría, aunque fuera cierto, ese argumento que no lo es, permitiría entonces el ingreso por la fuerza a una embajada para extraer, raptar de hecho, a una persona a la cual se le ha otorgado asilo. Perdón, concretamente en ese punto, Darío, quisiera consultarle a Heraldo si lo que le hubiera correspondido a Ecuador entonces es a recurrir a tribunales internacionales, por ejemplo. Bueno, podría haberlo hecho, pero en materia de asilo la doctrina es muy clara. Si el país otorga asilo no puede haber ningún cuestionamiento. ¿Qué es lo que podría haber hecho Ecuador? No otorgar el salvoconducto. Y en eso hay muchas historias en embajadas de América Latina donde un asilado ha tenido que permanecer meses, años incluso, porque el país anfitrión no le otorga el salvoconducto a esa persona. Eso habría sido un recurso por parte de Ecuador. Ahora, Ecuador hay un punto, había pedido días antes entrar a la embajada. Y ese es un dato importante y evidentemente México le había dicho que no, como corresponde. ¿Eh? De modo que no hay un recurso claramente jurídico internacional al cual podría haber recurrido Ecuador, pero podría perfectamente haber dicho muy bien, pero no otorgo entonces el salvoconducto. Perfecto. Habían caminos entonces para Ecuador antes de avanzar en esta acción que está siendo condenada internacionalmente y que parece que va a terminar llevando finalmente a Ecuador a la Corte Internacional de Justicia por las acciones que vaya a desarrollar México, Darío. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Heraldo. Siempre muy interesante escucharlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.